Patrick Rothfuss comenta que suele hacer de media entre 80 y 100 versiones. Vale, ok, let's go, motherfucker. Saludos escritores y procrastinadores a Chili con Dani, una nueva sección, un poquito así más desenfadada, ya me veis que ha cambiado algo el setup, tengo aquí el micro en la mano, un poquito rollo Orslock, ¿sabes lo que quiero decir? Rollo Orslock. Y nada, es una nueva sección un poco más desenfadada donde quiero comentar temas alrededor de la literatura o temas interesantes sobre escribir, eso, una manera más de compartir más directa. Y bueno, hoy traigo un tema salseante, traigo un tema polémico, traigo un tema que cada X tiempo siempre resurge como la mierda ahí entre el pantano sobre en Twitter, en YouTube o lo que sea, y es el tema de Patrick Rothfuss. No, Patrick Rothfuss, si no le conocéis, es uno de los autores más importantes de fantasía, el autor de 2 bestsellers, uno es El nombre del viento, el otro es El temor de un hombre sabio, y bueno, son parte de una trilogía que se llama La crónica del asesino de reyes, y en teoría pues está el tercer libro a la espera. La polémica siempre gira alrededor del tema de cuándo va a ser el tercer libro, ¿no? Porque es evidente que cuando el primero ha sido un éxito, el segundo también, pues la gente está ansiosa y quiere tener el tercero cuanto antes. Entonces la polémica entra de que el segundo libro se publicó en el 2011. Llevamos 9 años esperando a que salga el tercer libro. Entonces, claro, eso se junta con el tema de que él hizo algunas promesas que no se cumplieron. Por ejemplo, en el 2014 puso una foto de ahí el manuscrito que se le había enviado a sus beta readers, ¿no? A sus lectores de prueba, y dijo, ya está preparada esta primera versión, lo estoy enviando para que la gente lo lea, va a salir pronto. Y, por desgracia, pues no se cumplió esa promesa. Luego también hubo muchos comentarios por parte de él de sí, estoy en ello, pero tengo algunos problemas, entonces me voy a dar como un pequeño respiro. Y claro, luego, por si fuera poco, por si la espera no era ya dolorosa, luego empezaron a entrar temas con su editora, ¿no? Y lo que decía eso la editora es: yo no he leído una sola palabra de este libro desde hace años. Y claro, esto es un problema muy grave, ¿no? Porque con tu editor tienes que tener una relación muy honesta, tienes que tener una relación muy directa, tienes que saber claramente qué es lo que está pasando, ¿no? Y claro, entonces juntas de nuevo las falsas promesas, la mala comunicación, luego proyectos, side projects, ¿no? Que si el juego de mesa del nombre del viento, que si no sé qué, no sé cuántos. Entonces, claro, la gente está un poco lo que es hasta los cojones, ¿no? de esperar. Yo, por supuesto, también me duele que tarde tantos años, pero hace unos días me salieron recomendados por el bendito algoritmo de YouTube, me salieron recomendados un vídeo que es un fragmento de una entrevista que le hicieron a Patrick Rothfuss, curiosamente aquí en España. Y se hizo en el año 2014 en el espacio Fundación Telefónica, que siempre hacen eventos muy buenos de todo tipo. Le entrevistan además 2 personas muy importantes, ¿no? Uno es un director, que siempre me dio el nombre, Rodrigo Cortés, es un director muy conocido, y el otro es un escritor también muy, muy reconocido aquí en España, que es Juan Gómez Jurado, que seguro que la habréis visto alguna vez si os movéis en este mundillo. Está en el podcast de Todopoderosos, ha aparecido en La Resistencia, el tío publica muy buenos libros constantemente y bueno, tiene un desparpajo que es muy característico suyo. Y nada, le están haciendo esa entrevista al amigo Rothfuss. Os recomiendo toda la entrevista, es buenísima. Y en ese fragmento específicamente que me salió en YouTube, ¿no? Juan Gómez Jurado hace 2 comentarios que, sinceramente, me parecen muy esclarecedores alrededor de este tema, ¿no? De la polémica de Rothfuss. El primero que dice es que le parecía curioso que Rothfuss no supiera exactamente cómo va a terminar el libro, ¿no? O que no sabe muy bien cómo se va a desarrollar. Y esto para mí fue como fue una sorpresa, porque yo siempre había entendido que Rothfuss sabía perfectamente la introducción, el nudo y el desenlace, ¿no? Cómo se desarrollan todos los hechos, y que él simplemente pues quería escribirlos de una mejor manera. Pero en realidad Rothfuss pues hace esa pequeña distinción, ¿no? Hace como ese matiz. Sí, sé lo que sucede, pero no sé exactamente cómo se va a desarrollar, ¿no? Cómo lo va a ejecutar, y puede haber como pequeños cambios, ¿no? En la historia. Y claro, eso es el primer punto que ya me hizo pensar en, vale, esto puede ser un factor sobre por qué está tardando tanto. Pero el segundo es
lo deja incluso muchísimo más claro y tiene que ver con su proceso creativo, ¿no? Su proceso de escritura. Lo que cuenta Juan Gómez Jurado es que fue a visitarle a su pequeño estudio en Wisconsin, ¿no? Que él tiene un apartamento para él solo para escribir, donde no tiene internet, no tiene ninguna mierda que le pueda distraer. Y lo que explica es que cuando llegó ahí se encontró en el suelo 60 manuscritos distintos del libro, del tercer libro. Era el segundo. Bueno, se encontró 60 manuscritos diferentes. Y no eran manuscritos de una comita por aquí, un puntito por aquí, una expresión por aquí, No, eran versiones completamente distintas. Si conocéis los libros, sabéis que son tochos. O sea, El nombre del viento tiene 300.000 palabras. El temor de un hombre sabio tiene, creo que rondará las 450.000 palabras. Entonces, imaginaos 60 manuscritos distintos de estos libros. ¿Vale? Así como esparcidos por todo el suelo. Y lo que le dijo Juan Gómez Jurado es: "You're fucking crazy, man". Es que se lo dijo así: "You're fucking crazy, estás puto loco, ¿sabes?". O sea, tú... Como él también es escritor, debía estar pensando: ¿cómo no te has suicidado ya? ¿Cómo no te has tirado por la ventana con este proceso? Y claro, Rothfuss está ahí con su barbita y se ríe. Sí, no se lo recomiendo a nadie. Y es que es así. Claro, cuando escuché eso, me quedé completamente helado, ¿no? Porque mi tercer libro, El abandono, que... ¡Uy! ¿Qué sospechoso? Estaba aquí. Pues este libro tiene 100.000 palabras, más o menos. Y lo empecé a escribir más o menos allá en el año 2016, 2015, y he tardado 4 o 5 años en terminarlo, ¿vale? Un libro de 100.000 palabras. Y en esos 4 o 5 años habré hecho aproximadamente 9 versiones distintas, entre 9 y 10 revisiones, ¿vale? Y he tardado eso, he tardado 5 años. Entonces, eso es muchísimo tiempo. Es muchísimo tiempo para escribir, es muchísimo tiempo para terminar. Y da miedo, ¿no? Da miedo pensar en ello. Si luego hace 60, 80, 100 versiones distintas del libro, es normal que tarde tantos años. O sea, es normal. Y ese es su proceso. Hay algo que creo que la gente no se acuerda muy bien de este tema. Y es que Patrick Rothfuss tardó 14 años en enseñar su primer libro, ¿vale? Son 14 años, evidentemente, de construir la trilogía, pero básicamente son 14 años en terminar el primer libro. 14 años. Y luego, no sé, la gente se ha estado quejando de que está tardando 5 años, 6 años o incluso vamos a llegar dentro de poco a los 10 años. Y claro, entonces, ¿aquí qué hacemos? ¿No? ¿Aquí qué hacemos? Cuando sabemos que el proceso de un autor es tan complejo, es su manera de producir arte, ¿no? Porque si luego leyéramos los libros y dijéramos menuda mierda, pues diríamos, tío, es que tu proceso es malo y encima tu obra es mala. Pues entonces apaga y vámonos. Pero es que esos libros son muy buenos. Y si a la gente le importa el tercer libro es porque los libros son extremadamente bien construidos. Tienen una lírica que me parece que es La lírica es buenísima, la construcción de personajes es buenísima, o sea, es muy buena calidad, pero claro, ¿a qué precio? El precio son muchísimas revisiones. Ese fragmento me hizo darme cuenta, ¿no?, de lo importante que es entender el proceso de un escritor y de respetarlo. Está el proceso del escritor y luego está la polémica, y la polémica tiene que ver más con las falsas promesas, tiene que ver más con la falta de comunicación, con que la gente te pregunte sobre el libro y tú respondas de mala manera, ¿no? Porque, por desgracia, claro, Rothfuss sufre de ese tema. Y tampoco es sano que estés en las redes constantemente, tío, pero por favor, Rothfuss. Lo dicen muchísimos autores. Si tienes un problema en las redes sociales, todos sabemos que hay mucho hate, todos sabemos que hay mucha mierda ahí, ¿no? Hay muchas cosas buenas, pero hay mucha mierda. Y si tienes problemas de salud mental, si estás sufriendo de ansiedad, de depresión, de lo que sea, ¿por qué estás ahí? O sea, yo entiendo que quieras compartir, yo entiendo que quieras hacer tus cosas de la ONG, está genial. Pero si te está costando concentrarte, si te afecta lo que te dicen, es mejor que no estés ahí. Aléjate, primo, aléjate. Aléjate, primo, aléjate. Es una de las cosas que veo bastante claras con Patrick Rothfuss, su editora. Esto, bueno, lo comenté al principio, que la editora decía: no he leído una sola palabra nueva de Rothfuss desde hace años. Tiene que haber una comunicación. Y esa editora, además que es una editora buenísima, todo el mundo la conoce en ese mercado, ¿no?, de la literatura, le ha estado guiando y apoyando a Patrick Rothfuss desde el 2007, que se publicó el primer libro.
y ha tenido mucha paciencia y la ha estado guiando de la mano y le ha hecho un trabajo excelente. Lo mínimo que puedes hacer es tener una buena comunicación con ella. Es lo mínimo. Que le digas directamente, mira, sinceramente, me encuentro mal, o no he escrito nada, o no te puedo enseñar nada, o prefiero no enseñártelo. Pero díselo directamente, porque si no se lo dices, estás haciendo daño a la editora y estás haciendo daño a la editorial. Porque no lo parece, pero esa editorial no es muy grande, no es un grupo editorial grande, es un grupo editorial pequeño, independiente, es literatura fantástica. Aunque es un libro muy famoso, no se mueve en los grandes ámbitos editoriales americanos, que es un mercado muy potente, no tenemos ni idea de lo que se mueve ahí. Esas editoriales sobreviven a gente como Rothfuss, a gente que produzca nuevo trabajo, que lo enseñe. Y si no produces trabajo en 9 años, pues a veces eso significa la muerte de una editorial. Entonces, Rothfuss tiene que ser más sincero consigo mismo y con su editorial, que creo que, ya que encima le aceptó su trabajo, hizo ese voto de confianza, pues lo mínimo que es portarte bien con ella, ¿no? Para terminar un poco con este tema, en esa misma entrevista hay otra cosa que también me ayudó un poco a entender a Rothfuss, ¿no? Y su situación y un poco a cómo manejar la polémica. Y es que, bueno, Rothfuss comenta, de nuevo conectando con el tema de que tarda mucho en escribir, que estaba hablando con Brandon Sanderson. Y si no conocéis a Brandon Sanderson, es otro de los colosos de la fantasía épica. Es un tío prolífico más no poder. O sea, escribe unos 3 libros al año y son libros tochos. O sea, son libros del tamaño de lo que Rothfuss está intentando. Y Rothfuss está hablando con él y entre risas y jajases y jijisis le dice: Sanderson, tío, nos estás aquí dejando mal a George R.R. Martin y a mí, que es otro que tal baila, que nos estás dejando mal de que, claro, tú escribes literatura épica, literatura fantástica épica, y estás aquí constantemente sacando libros, tío. Baja la marcha, ¿no? Y Sanderson, que fácilmente podría haberle dicho, tío, es que soy el puto amo, se la podría haber ahí, le podría haber destruido con su confianza, en realidad le dice algo esclarecedor, ¿no? Que también incluso al propio Rothfuss le hace decir, wow, es verdad. Y lo que le dice es, mira Rothfuss, yo soy un escritor compulsivo, soy un adicto a escribir, pero tú, Rothfuss, eres un adicto a la revisión, estás constantemente revisando. Pero no lo dice de una mala manera, no dice como diciendo, yo escribo más y tú revisas más. No. Él incluso como que dice, wow, tengo hasta envidia de ti, porque Brandon Sanderson hace muy pocas revisiones, poquísimas. Creo que dijo la última vez que hace entre 2 o 3 revisiones de uno de sus libros. Y eso, de verdad, de nuevo, me dejó loco. Si lo de las 60, 80, 100 revisiones de Rothfuss es una locura, Brandon Sanderson es el opuesto, completamente opuesto. Si lo ponemos un poco en perspectiva, normalmente los grupos editoriales grandes como Penguin Random House o Planeta, normalmente te piden entre 10 y 15 revisiones reales. Aunque el libro sea muy bueno, te dicen, oye, hay que pulir más. 10 o 15 revisiones. Y Brandon Sanderson hace 3. Eso es poquísimo. Y claro, lo que le dice a Rothfuss, dice, tío, es que eres un maestro en eso, ¿no? Es que eres capaz de pulir la frase, la palabra y la sílaba, ¿no? A la perfección. Y que eso es incluso algo a elogiar, algo a respetar, ¿no? Pero claro, son 2 procesos completamente opuestos, ¿no? Uno produce mucho contenido en poco tiempo y es bueno, pero Rothfuss produce poco contenido en mucho tiempo, pero muy refinado, ¿no? Y eso también, ¿no? te hace entender, ¿no? sobre su proceso. Pequeño lapsus. Brandon Sanderson es ese tío que hizo una maratón de 12 horas de escribir ¿y sabéis cuántas palabras hizo? 100.000 palabras. Mi libro, eso lo hizo en 12 horas. Y yo en 4 años. Puto Sanderson. Sanderson fue muy esclarecedor para Rothfuss, ¿no? De decir, vale, este es mi proceso y tengo que abrazarlo, ¿no? Tengo como que aceptarlo también y nosotros tenemos que hacer lo mismo. De nuevo, separemos un poco el tema de la polémica, de las falsas promesas, de el salseo con la editora, de si los problemas de salud mental. Eso lo separamos por un lado y luego vemos el proceso. Entonces lo que tenemos que respetar es el autor y su proceso, ¿no? Podemos no estar de acuerdo con el salseo y las polémicas, pero hay que respetar al autor y su proceso. En el género de la fantasía estamos muy mal acostumbrados
que digan, venga, es una saga de 7 libros, venga, uno cada año, y ahí estemos pinchando con un palo al autor, que es como, tú no tienes ningún derecho a presionar a un autor a crear arte, ¿no? Eso es algo suyo, es algo personal, ¿no? Y demos gracias de que encima lo compartan con nosotros, ¿no? Hay que respetar eso, ¿no? Y de nuevo digo que estamos mal acostumbrados, porque en el mundo literario, si nos fijamos fuera del género, ¿no? Del terror, de la fantasía, si nos movemos más a lo que es literatura de ficción más clásica, es muy normal que autores renombrados escriban un libro cada 10 años. Es que no es tan raro, ¿no? Está el tema de Diana Tartt, ¿no? Que es la autora del Jilguero, ¿no? Es un libro súper conocido, tardó 10 años desde su última novela. Jonathan Safran Foer es también otro que tardó 10 años. No es tan poco común el tema de que se tarde más, ¿no? Pero estamos mal acostumbrados y lo queremos todo ya, ahora mismo, ¿no? Y eso no puede ser, no es la manera de hacer las cosas así. Hay que respetar al autor. Y entendiendo su proceso, entendiendo cómo escribe, que es muy difícil lo que hace él, escribe de una manera realmente complicada, pero si entendemos cómo lo hace también, puede haber un poco más de empatía, ¿no? Hay más empatía de, vale, está tardando, tómate tu tiempo, sé que el libro va a ser bueno, y cuanto menos le presionemos, mejor va a escribir, ¿vale? Polémica mal, proceso bien. De nuevo, es un tema polémico, cada uno tiene su opinión, esta es la mía. Como escritor me siento un poco más identificado con Rothfuss, le entiendo un poco más y creo que de nuevo es importante respetarle en ese aspecto y que el tipo se aleje de las redes. De verdad, creo que eso es lo más importante, que se aleje un tiempo y que se cure. Y nada, esta es mi opinión. ¿Qué opináis vosotros? Dejadmelo en los comentarios, me interesa, la verdad, quiero saber qué es lo que opináis de este tema tan complejo. Y nada, nos toca esperar al tercer libro. Voy a esperar aquí. Esto ha sido Chili con Dani, soy Daniel Badosa y pase lo que pase, sigue escribiendo. Aléjate, primo, aléjate.